Bendiciones, bienvenidos a todos a este día de reunión y oración profética. Quiero que estemos preparando nuestro corazón para compartir la enseñanza del día de hoy. Estamos cerrando el mes de febrero en lo que es la oración profética, la última reunión de oración de este mes, que rápido ha pasado. Y la palabra principal de este mes ha sido los siempre de Dios, hablando algunas de las diversas facetas y manifestaciones y relación de Dios con su pueblo y el nuestro con Él. Por eso es importante que retengamos lo que un siempre significa, que existe constantemente, que no deja de ser aquello que comenzó a existir. Por lo tanto, si el Señor ha tomado un compromiso con su pueblo, lo mantendrá, y nosotros también debemos mantener el nuestro hacia Él. Es parte de los dos, parte del pacto. Cuando estamos en pacto, hay una parte del Señor y una parte nuestra. Y si el Señor se mantiene siempre dispuesto a obedecer, siempre dispuesto a expresar ese pacto, también nosotros debemos estar dispuestos a mantener la conducta que prometimos tener. Si no, el pacto se puede anular por causa de la infidelidad, naturalmente hablando. Hay pactos que se han anulado, se han roto, han dejado de funcionar por infidelidad. No solamente la infidelidad más conocida como es la sexual, sino también por la infidelidad de la ausencia de cumplir con lo que se prometió. El pacto ya queda básicamente sin vigencia por eso. Por eso siempre uno tiene que estar en pacto con personas, hablando con seres humanos, que sabemos, tanto ellos como nosotros, que vamos a poder cometer errores y quizás en algún momento faltamos algún compromiso que tenemos. Pero a pesar de eso, que sean personas que están dispuestas, que cuando se les dice la falta que tienen, estén dispuestas a rectificar, a arrepentirse. Otra palabra importante de este mes, rectificar, corregir el error y volver a tomar ese compromiso totalmente. Con personas así podemos tener pactos, porque entre humanos no podemos esperar la fidelidad 100%, porque hay personas que pueden fallar en algo, en una característica, en algún punto del compromiso, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo con gente que cuando se da cuenta que faltó a su compromiso se arrepienta y que esté dispuesto a hacerlo como debe. Pero hablando del Señor, Él jamás falla porque no sabe fallar. Él jamás deja de cumplir porque no sabe qué es eso, porque Él es fiel, Él es verdad. Lo que tengo que analizar es mis faltas en la parte que me corresponde a mí. Por eso, para cerrar este mes en esta reunión de oración profética de los siempre de Dios, el Señor me guió a que hable acerca de Él como el pastor. Él siempre será nuestro pastor. El Señor siempre quiere ser nuestro pastor. El desafío acá es, ¿yo quiero ser siempre su oveja? Una buena pregunta a responder. Quiero que leamos el libro de Isaías capítulo 58, verso 11, que es la palabra lema de este año. Dice, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Todo lo que dice que pasará, que seremos saciados en las sequías, nuestra alma, que tendremos vigor en nuestros huesos, que seremos como huerto de riego, y seremos como manantial de aguas que sus aguas no faltan, es causa, resultado de que el Señor nos pastorea siempre. Entonces puedo decir que si Él siempre me pastorea, entonces siempre saciará mi alma en las sequías, siempre dará vigor a mis huesos, siempre seré como un huerto de riego, siempre seré como un manantial de aguas, y siempre mis aguas estarán presentes, nunca faltarán, porque Él siempre
me pastorea. La palabra siempre está relacionada con la eternidad. Es una palabra hebrea, olam, que es un atributo de Dios, y Yahweh olam, el Dios eterno, que nunca deja de existir, de continua existencia, para siempre. Y una explicación de esa palabra que la compartimos todo el mes y quiero refrescarla porque es sumamente importante. Dice que lo que está contenido en esa eternidad está encubierto del que no practica ese siempre, el que no practica esa conducta que se espera de ellos, pero está revelado en aquellos que se disponen a cumplir con su parte del pacto en los siempre, con la conducta que se le espera. ¿Cuál sería en este caso? El Señor me pastoreará siempre. Él toma el compromiso de siempre ser mi pastor, siempre guiarme, confortarme, corregirme, educarme y llevarme por la senda de justicia por amor de su nombre. Ahora, ¿cuál es mi compromiso en esa relación? Ser siempre su oveja. Por lo tanto, oírlo, obedecerlo, seguirlo y confiar en la dirección que me está llevando. Entonces, ¿qué pasará ahí? Me será revelado, se me dará acceso a poder vivir y experimentar lo que ese siempre contiene. Creo que toda persona del otro lado que me oye y presta atención a estas palabras tiene que estar diciendo, aún anotándolo si es posible, tengo que cambiar los hábitos, tengo que dejar que la palabra me cambie los hábitos. Estoy a un cambio de hábito de experimentar un milagro, una realidad que todavía no he probado, una experiencia personal con el Señor que solamente he escuchado pero no he vivido, solamente por cambiar el hábito, hacerlo como Él dice, practicarlo hasta que se vuelva el hábito, disciplinarte en hacerlo todos los días. Y así como el bebé que cuando quiere empezar a caminar intenta pararse, se cae, hay días que parece que le sale, hay días que parece que no, pero no se da por vencido hasta que sus tobillos, sus piernas se afirman, se hacen fuertes y ya sostiene el peso de su cuerpo sobre sus tobillos y puede caminar sin caerse y caminar con duración de tiempo. Es eso que tenemos que aprender, no echarnos hacia atrás cuando vemos y notamos que no nos salió, sino que seguir intentándolo. Eso a veces la gente comete el error de que si ya no le sale una o dos veces ya se abandona la disciplina y ya se autocastiga. Eso es algo equivocado. El Señor tiene que seguir siendo mi pastor y yo tengo que seguir siendo su oveja. Así que si en el intento fallo, pido perdón y me levanto, intento otra vez hasta que se vuelva disciplina. Eso es muy importante. La eternidad me enseña que no cambia de parecer siempre que nos encuentre dispuestos a obedecer y seguir la palabra de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios es un siempre, tiene eternidad. Y el Señor dice Eclesiastés que colocó en el corazón del hombre eternidad. Por lo tanto, el Señor de su eternidad comunica a la eternidad que puso en nosotros. Por lo tanto, si vos crees eso que está en la palabra del Señor, como yo lo creo, dentro el Señor de nosotros ya puso la capacidad que viene de Él mismo para que si tomo la decisión por la fe de caminar de esa manera y comportarme de esa manera, que la eternidad que puso en mí haga que eso sea posible y se transforme en mi realidad. Dentro tuyo y mío, el Señor puso eternidad y de su eternidad lo comunica a la eternidad que Él puso en nosotros. Y si lo creemos, esa eternidad no cambia de parecer porque nos encuentra obedientes, y dispuestos a continuar obedeciendo la palabra del Señor y va a ser realidad lo que está escrito. Va a ser realidad lo que fue hablado. Yo no sé cuánto del otro lado dicen, yo quiero vivir esa realidad. Por eso puedo confesar y decir, el Señor mi pastor siempre, Señor siempre me pastoreará, y tomando el compromiso de decir, yo siempre seré una oveja del Señor, me dispondré a obedecerlo. Esa capacidad, eso es algo que en la relación del pastor y la oveja aprende a seguir a su pastor. Obviamente la oveja como un animal que
no entiende nuestro idioma, no habla nuestro idioma, es adiestrado para percibir en la voz de aquel que es su pastor las indicaciones cada vez que su pastor haga un sonido. Por lo tanto, la oveja es adiestrada en su oído para que a través de las vibraciones que hay en la voz de su pastor, ella aprenda a interpretar las directivas de avanzar, detenerse, acostarse, levantarse, comer, dejar de comer, volver, ir. Aprende por las vibraciones en el sonido de la voz de su pastor. Por lo tanto, acá hay un resguardo. Ese adiestramiento crea un resguardo en el oído de la oveja, de que las voces se pueden copiar, se pueden imitar, pero las vibraciones de la voz es tan particular, es tan personal, que no se puede falsificar. Hay mucha gente que puede tener un tono de voz parecido, grueso, agudo, grave, más duro, más con garraspera, con la voz más limpia. Podemos tener entre todos sonidos de voces parecidos, tonos de voces parecidos, pero las vibraciones que salen de nuestras palabras son particulares y personales porque tienen que ver con las cuerdas vocales que tenemos y cada uno las tenemos muy personal. Por lo tanto, cuando hablo, no es tanto el tono de mi voz, sino la vibración que del tono de mi voz sale, lo que hace que la oveja que fue adiestrada por mí sepa que soy yo su pastor el que estoy hablando y por lo tanto presta atención y por lo tanto por ese adiestramiento ya ha aprendido qué directiva obedecer, hacia dónde tiene que ir o qué actitud tiene que tomar. Por eso es importante pasar tiempo comparándolo con nosotros y el Señor, de pasar tiempo en la oración, leer su palabra y percibir las vibraciones del Señor en su voz. ¿Cuáles son? Aquel testimonio que está escrito, aquellas directivas que nos hacen conocer de qué manera Dios puede guiar a su pueblo, puede guiar la vida de una persona, hacia qué metas, hacia qué destino. Entonces me relaciono con esas vibraciones. Y cuando alguien habla y dice que lo hace de parte del Señor, mi oído adiestrado puede percibir si lo está haciendo de parte de mi Señor o lo está haciendo de su propia voluntad, para tomar la decisión entonces si obedecer o no hacerlo. Eso puede salvar tu vida, adiestrar tu oído. Por eso no se tiene que a todo decir amén, se tiene que percibir. La iglesia tiene que madurar en su fe, de que no es todo emocional, no es todo amén, sino que tenemos que aprender a percibir que es el Señor el que nos está dirigiendo y no es una persona que está hablando sus propias ideas. Y eso no es para que nadie se siente ni una congregación a cuestionar todo, no es la manera, sino que la manera sana y correcta es que vos mismo tengas la disciplina de oír al Señor, de obedecer al Señor, para entonces cuando estés en una congregación oyendo una enseñanza, tu oído rápidamente perciba si es o no es la voz del Señor. No estoy diciendo que cuestione el mensaje, porque hay revelaciones que posiblemente nosotros no tengamos si nos están instruyendo. Lo que estoy diciendo es que percibe que es la voz. Si sabe que es la voz, lo que comparta, tomalo, créelo, vivilo, porque es el Señor. Eso le estoy hablando a gente que se disciplina en conocer la voz del Señor, sus vibraciones. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por lo tanto, el rebaño, adiestrado en su oído, cuando oye voces, pero no percibe la vibración de la voz de su pastor, no obedece y no hace caso. Las vibraciones lo que hacen es estimular el instinto del animal. Son directivas que aprendió a percibir a través de las vibraciones de su pastor. La oveja puede estar tranquila oyendo muchos sonidos alrededor, pero cuando el pastor emite el sonido de su propia voz, su oído percibe que es él, inmediatamente presta atención y hace caso a lo que se le diga. Como la oveja y los animales que son adiestrados, obviamente no conocen y no hablan nuestro lenguaje español o el lenguaje de la tierra, cualquier idioma de la tierra, son adiestrados para saber relacionarse con la vibración, con el sonido de la voz
del que es dueño de sus vidas. Algo parecido en lo profético hizo Dios, el Padre, con Israel para dirigirlo en el desierto y en la conquista de la tierra prometida y en diferentes temporadas. Lo que hizo Dios fue, a través del cuerno del carnero, crear una trompeta llamada shofar. En ese shofar, en el soplo, en el sonido del shofar, el Señor dio instrucciones, reveló sonidos. Es muy interesante esto, hoy no tengo el tiempo, pero es muy interesante. Dio sonidos, reveló diferentes toques, con su propio significado que Israel tuvo que aprender a relacionarse. Eran algunos convocaciones a arrepentimiento, otros ayuno, otros asamblea y otros a la guerra. Y hay uno llamado el gran toque del rey, que es cuando se toca cuando el rey se avecina. Entonces, había toques tan específicos, podían ser el mismo cuerno del carnero, el mismo shofar, pero el toque determinaba la directiva. La vibración que salía en el sonido de ese shofar determinaba la directiva. Era tan importante que el que tocara sepa tocar y que los que oían sepan oír, porque les podía salvar la vida de un posible ataque o de algo que el Señor quería avisarles o de algo que Dios quería revelarles o solamente un encuentro con Él. Por eso el que toca tiene que saber tocar y el que oye tiene que saber oír. Es muy importante. Esos sonidos, esas vibraciones, vos te preguntarás, ¿y por qué no dio otro medio? Dios sabe. Esos sonidos, esas vibraciones representan un lenguaje profético que nuestro oído natural no conoce ese lenguaje, pero la vibración, el sonido de ese toque de shofar nos fue enseñado para percibir ahora qué quiere decirnos Dios con ese sonido. Hoy el shofar, me gustó esto una vez un ministro explicó, hoy el shofar somos nosotros. Hoy el aliento de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo, que hace vibrar en nuestras vidas la directiva de Dios. Pero así como el shofar físico tiene un orificio por el cual la boca se puede colocar y entrarle el aliento para que luego salga por el otro orificio de arriba y emita el sonido, así tengo que yo, antes de querer ver que salga de mí la manifestación, la realidad profética de lo que Dios dice, tengo que darle entrada al Espíritu de Dios para que vibre en mí. Decir conmigo, Espíritu Santo, vibra en mí. Y quiero que el que oye oiga toda la enseñanza para que no tome esto y malinterprete. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es un vibrador como el celular. Estoy usando una explicación de las vibraciones de la voz. El Espíritu Santo hace sonar la voz de Dios en nosotros, hace vibrar esa voz para que nosotros podamos expresar ese lenguaje. Y así como ese sonido sirvió para guiar al pueblo en el desierto, para llevarlo a la conquista, para convocar asamblea, para celebrar la fiesta del Señor, para preparar al pueblo, para traerlo a ayuno, a arrepentimiento, a encuentros con el Señor, a la llegada del Rey. Así, la voz del pastor que me adiestra mi oído permite que entre en mí su aliento para poder vivir aquello que Él me está dirigiendo. Por eso, el sonido o una de las maneras que un pastor usaba para adiestrar el oído del rebaño era a través del silbido. Él emitía un silbido y la oveja se empezó a adiestrar el rebaño con el silbido, la vibración del silbido de su pastor. Entonces el pastor silbaba y la oveja y el rebaño percibía que era él y lo seguía. El Señor me direccionó a que les hable de esto por el motivo en que Él quiere traer de regreso tu vida a vivir su voluntad y a abrirte una temporada profética. Así como el pastor a través del silbido atraía hacia Él a su rebaño, así Dios
dice que a través del silbido apacible que produjo, regresó el espíritu, el alma del profeta Elías a hacer su voluntad. Elías había huido sin consultar la voluntad de Dios, a esconderse por la amenaza de Jezabel, de la bruja Jezabel. De esas palabras amenazantes que turban, que producen miedo. Y estaba escondido, alejado de la voluntad de lo que Dios quería para él. Pero cuando Dios silba en ese silbido apacible, le habla a Elías y hace que el alma y el espíritu de Elías regrese a su voluntad y le abre, donde él pensaba que era su final, le abre una temporada profética que duró casi por lo menos 30 años en la preparación de Eliseo, su sucesor. Él pensó que era su final y casi 30 años más le abrió el Señor, más o menos aproximadamente una temporada nueva de dejar a un sucesor. Y lo que él no pudo completar, lo completó Eliseo. Y lo que no completó Eliseo, lo completó Jehú, porque esa fue la profecía. Jehú fue uno que fue ungido como rey de Israel. Fue el que acabó con la vida de Jezabel. Por eso quiero que entendamos que hay gente que hoy pensó que no había nada nuevo, nada expectante en la fe, pero era por causa de haberse alejado de la voz del Señor por diferentes voces equivocadas, mentirosas, engañosas, malintencionadas. Pero hoy el Señor te hará oír su silbido para traer tu vida de nuevo a su voluntad y te abrirá una nueva temporada profética donde vas a haber cumplido sus propósitos en tu vida. Por eso no te tardes, vuelve pronto al Señor. Quiero que oigamos un silbido profético de un rabino. Este sonido lo hemos oído hace muchos años y el día que se oyó en Demir, me acuerdo que se derramó una gloria del Señor. Y este fue el sonido que Dios trajo a mi memoria para compartir, para traer el alma y el corazón de muchos a su voluntad y abrirle esa temporada nueva. Que si el Señor es tu pastor siempre, vos también seas su oveja para siempre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Levanta tu mano y oye atentamente este silbido. Gracias, mi Señor. Oh, pastor de nuestras vidas. Oh, pastor de nuestras vidas. Oh, pastor de nuestras vidas. Trae el alma de tu pueblo a tu corazón, a tu voluntad, mi Dios. A vivir tu voluntad. Abre esa temporada profética de cumplir tus propósitos en nosotros. Oh, viene esa temporada donde te volvés la oveja de Dios para siempre. Te dejas adiestrar para conocer su voz y seguirlo. Pasar de una etapa nueva de fe a otra, madurando, siendo semejante a Cristo Jesús. Ahora, como Elías, vuelve a la presencia del Señor. Gracias, Señor. Es el silbido del pastor que te trae de vuelta a Él. Que te dice, ven, ven hijo mío, ven hija mía, vuelve a mi voluntad. Arrepiéntete, vuelve a mí y vive mis promesas. Vive mis propósitos, vive mi plan, mi destino para ti. Oh Señor, ministra Espíritu Santo. Revela al pastor de nuestras almas, a Yeshua Roy, nuestro pastor. Da vigor a los huesos, sacia el alma en la sequía. Vuelve un huerto de riego, manantiales de aguas que sus aguas no faltan. Derrama, Espíritu Santo, esa verdad eterna. Gracias, Señor. Sí, Señor. Ministra a tu pueblo. Despierta el espíritu del que duerme. Levántalo, Señor, del sueño. Enciéndelo en fe. Tu aliento entre a ellos en esta noche. Tócalos, Señor. Llénalos. Gracias, Señor.
Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Entra en nosotros. Gracias, Señor. Ministra. Oh, presencia del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos a tu pueblo y oramos que despiertan a esa identidad. Despiertan a esa identidad a ser oveja del Señor, que le siguen, que le creen, que aprenden a oír su voz y a seguirlo fielmente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor por este tiempo. Quería compartir con ustedes esta impartición. Hay cosas que el Señor quiere oír de tu corazón. Quiere que regreses a su voluntad, porque sabe y te ha visto que estás alejado de lo que Él quiere. Pero que el silbido del pastor te traiga otra vez a Él y vivas la temporada profética que abre, en donde vas a ver lo que Él prometió siguiendo sus instrucciones. Así que te animo a que si el Señor es tu pastor siempre, porque así lo creo que Él es fiel, también nos volvamos y te vuelvas su oveja para siempre, que siempre busques seguir, obedecerlo y confiar en Él. Te bendigo, iglesia. Nos estamos encontrando este día domingo, 10 de la mañana en Demir. Estaremos con la visita del profeta Néstor Olmos, así que todos expectantes a oír la voz del Señor. Que Dios te bendiga.